nosotros hoy aquí en México, que hayamos elegido nacer en esta familia, cada quien eligió con su padre, con su madre, y en este lugar, tiene mucho que ver con el sanar. En concreto, en México hay una carga genético-cultural muy fuerte que tenemos que sanar, que tiene que ser el de no merecer y no ser suficiente. El hecho de no ser suficiente, y nos lo criticamos mucho como sociedad, porque otras sociedades se cooperan, se ayudan, se estimulan, se echan porras, y aquí aplica la bandeja del cangrejo, ¿no? Que uno encima del otro y que nadie suba, porque tenemos que analizar en qué momento surgió, por qué en México hay esta característica tan triste de echarnos tierra en lugar de echarnos la mano. ¿Por qué en México es tan fuerte el tema de la corrupción? O sea, pareciera que todos traemos esta corrupción, y entendiendo que corrupción no solamente es los millones que roban los políticos, no, hombre, eso ya se trataron, pero la corrupción fue empezando poquito a poquito. Quien dio la mordida para poder abrir su terreno, quien descubrió un pozo de agua en su terreno, pero no le dice Aguacán, porque pues para qué si ni dinero necesita. Corrupción es también quien manda mensajito, ¿dónde está el alcoholímetro para no pasar por ahí? Corrupción es, no hice la práctica, pero pásamelo por WhatsApp, la copio y la presento como mía. Es decir, hay una serie de prácticas que cuando le platico con mis alumnos en el salón, creen que así es en todo el mundo. Y no, Claro. no es verdad, no es verdad. Eventualmente algún alumno, a lo mejor en Corea, en Alemania, haría eventualmente una, pero está en su naturaleza cultural no hacer ese tipo de prácticas, pero en la nuestra sí, en toda América Latina. Temas como el machismo. Es decir, hay una serie de características, y me estoy yendo a las terribles, porque también están las magníficas, las maravillosas, como ser generoso, ser festivo, ser positivo. Y uno lo vibra, por ejemplo, cuando uno saluda, no sé, argentinos o italianos, con respeto, si hay argentinos e italianos escuchando. Cuando, ¿cómo estás? Qué bien, qué bueno. Es así como, güey, o sea, no pensé tú, y bien. En cambio, o sea, el mexicano puede estar el coronavirus aquí encima de nosotros y no deja de hacer memes y chistes y cotorreo y risa. Esta parte está bonita, pero también es un cover de lo que nos duele y que te decía que tiene que ver con el no creernos suficiente y no pensar que merecemos. Una de las fibras que tendríamos que empezar a analizar, porque si lo analizo en colectivo, a lo mejor es más fácil después traerlo al terreno personal, porque iniciar de la persona sería lo ideal, pero bueno, varios caminos se Clavado pueden. largo. En México, sí, sí, sí. En nuestro país históricamente surge como el choque, literal el choque de dos razas, dos culturas, dos grupos étnicos que son nativos mesoamericanos y los europeos, en concreto los españoles. Contaba y cuento en mis clases que este choque fue muy violento, muy doloroso, y que la mezcla de estos dos grupos pues da lo que es la mayoría del México mestizo. Los primeritos mexicanos, que podríamos llamar mestizos, nacieron en esta tierra, orgullosamente en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, cuando dos náufragos, 7, 8 años antes de que llegara Cortés, naufragaron saliendo de Panamá, querían ir a Cuba, que era el área que ya estaba descubierta por Cristóbal Colón, y un huracán los desvía y vienen a caer a costas de Quintana Roo, por Acumal, más o menos por ahí. Estos dos náufragos sobrevivientes, uno es un militar, el otro es un soldado, un fraile. El militar, el soldado, rápidamente se adapta a las costumbres del nuevo lugar, se vuelve también un soldado, un copón maya, cásase con la hija del cacique del lugar, tiene hijos con ella, mientras que el fraile conserva su juramento de lealtad a la religión católica, y pasan 8 años. Durante 8 años están estas dos personas viviendo aquí, aprenden maya, así que los primeros mestizos son producto del amor, de un amor genuino y real de un español que llega aquí y con una gran generosidad de inteligencia emocional se adapta a la circunstancia
abandona su ropa, se rapa, se peina como los guerreros de aquí, se perfora, se tatúa. Yo de aquí soy. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero es este personaje que, repito, se casa con Sacil, y esos primeros 3 hijitos que tienen son los primeros mestizos producto del amor. Pero tiempo después, 8 años después, llega Cortés con otro propósito muy claro de expedición y dominación, y entonces ahí empiezan a violar a las indígenas, porque obviamente los expedicionarios venían solos, no estaba bien visto que una mujer saliera del viejo mundo a expedicionar a aquellas tierras desconocidas del Señor. Entonces, cuando llegan los europeos a nivel de conquista, empiezan a violar a las mujeres. Y en náhuatl, violar significa chingar. Chingar es violar, pues. Entonces, pues todos los primeros mestizos eran literalmente los hijos de la chingada. Y esto tiene una gran carga en la cultura mexicana, porque usamos esa expresión como adjetivo, como verbo, como sustantivo, como sobrenombre, como todas las variantes lingüísticas las aplicamos, pero al final de cuentas reflejan un gran dolor de no aceptación y de falta de identidad, porque esos primeros mestizos no eran aceptados por la familia de la madre, porque les recordaba al padre conquistador, y tampoco, por supuesto, eran aceptados por la familia del padre, porque pues como emparentó con esta raza inferior indígena. Entonces, durante muchos años, estos primeros mestizos, literalmente hijos de la chingada, es decir, hijos de la violada, el concepto se va quedando en nuestro lenguaje, pero significa siempre algo malo, algo desagradable, despreciable y ofensivo, francamente discriminatorio. Con el paso de los siglos, ahora, en muchos sentidos, cuando usemos la palabra es un chingón, me chingó, tiene que ver con querer demostrar, pero a final de cuentas, todavía implica subterráneamente este sentimiento de no pertenecer, no sentirnos pertenecientes a ninguno de los dos grupos que nos dio origen. Porque la mayoría de las veces, si alguien te dice indio o india, en la mayoría de los casos la gente se ofende mucho. Es una ofensa más fuerte a que le mientes la mamá. Si alguien te dice, tu tato, le dices por la tuya en bicicleta y te sigue sin problema. Pero si alguien te pinche indio o pinche india, eso sí te calienta, pero hasta las orejas, y te le arrancas. ¿Por qué es tan ofensivo eso? ¿Por qué es tan ofensivo que te vinculen con los indígenas cuando en una conversación hablando de historia, muchos mexicanos suelen decir, cuando nos conquistaron los españoles, cuando vinieron, si no hubieran venido, te asumes como indígena en ese momento. Pero si te dicen, oye, indio, ven para acá, le dices, ¿qué traes? Entonces es contradictorio, emocionalmente es contradictorio. Lo del Y lo nopal, mismo ¿no? del otro. Claro, Se usa seguimos como viendo. una burla, algo tan representativo como trae el nopal, y que te digan eso no es como sí, gracias, ¿no? Es como una ofensa. Claro, y además justo lo que dices, traes el nopal. Se llama Brian y trae el nopal. Es grosero, es discriminatorio. Pero en otra ocasión, si dicen, nos vinieron a conquistar los españoles, entonces, bueno, eres o no es, somos o no somos. Y en el caso opuesto ocurre lo mismo. Uno sabe perfectamente, sobre todo los que tenemos la piel morena, pues muchos mestizos más blanquitos, ¿no? Pero los que somos morenos sabemos que no vamos a poder pasar como por europeos. Sin embargo, en nuestro comportamiento cotidiano hay esa percepción. Y de hecho, las personas que trabajan en el servicio de algún tema, en el mercado, en el tianguis, me llama siempre mucho la atención que te digan güerita, patrón, patroncita, pase, patrón, pase. No, no soy. O sea, ya sale como saben que queremos escuchar esta palabra de servir, o que te digan güerita. Dices, güerita, pues, o sea, ¿cómo? Entonces, algo que tenemos que resolver a nivel colectivo, pero podemos empezar con nosotros, es el merecimiento, el orgullo, el enorgullecernos de nuestras raíces y de lo que ha resultado a partir de esta mezcla racial. Lo rico en cuanto a rasgos, lo rico en cuanto a expresiones culturales que nos hace estar en los primeros 10 lugares como país a visitar.
atractivo por toda esta historia tan rica y tan diversa que nos compone. Entonces, sí, es una tarea pendiente identificar nuestra historia personal, cómo está vinculada con la historia del lugar en donde estoy, del lugar en donde vivo, y como yo quiera y como se me haga más fácil. O empiezo a identificar este mal colectivo y en cuanto yo lo acepte y lo asimile me voy a sanar, o lo principal, yo empiezo a sanar mi merecimiento, empiezo a sanar mi valía, mi amor propio. Entonces, por adición, se da lo siguiente, ¿no? Mi aceptación a soy mexicana orgullosamente, pero no orgullosamente desde el externo, desde la parte externa de fiesta. Sino que realmente, y creo que eso es interesante porque lo que acabas de decir me gusta en el sentido de que a lo mejor estoy tratando de limpiar mi historia, pero sí tengo que entender desde dónde comienza también ciertas cosas que me están influyendo y que a lo mejor le van a influir a cualquiera con papá, sin papá, con dinero, sin dinero, ¿no? Porque vengo formando también parte de esto. Y como dices, yo creo que el salirnos también nos ayuda a ver eso, porque hay cosas, como dices, de tus alumnos que ¿a poco no se así en todo el mundo? A mí me llamaba mucho la atención cuando vivía precisamente en España, que me hacían ese comentario amigas mías, me decían, ¿por qué los mexicanos? Me dicen, solo lo he visto los mexicanos. Tienen que hacer tanto énfasis en que son mexicanos, pero no son mexicanos. Y yo, ¿cómo? Me dice, si aquí viene un mexicano, te dice, soy mexicano, pero mi abuelo era español. O pero mi tatarabuelo llegó de Francia y entonces ya dice, ¿por qué los mexicanos? Ellas lo veían como, pues eres de México, o eres de, no sé, de Brasil, o eres de dónde eres. Dice, una fijación del mexicano al estar, y más cuando estaba en Europa, ella decía, cuando vienen aquí, tienen mucha necesidad de justificar, como si eso fuera menos. Y para mí fue muy interesante porque yo no lo había observado, ¿no? Y le dije, tienes razón. Y para el mexicano, a pesar de que nos conquistaron, lo mejor que le puede pasar es decir que, pero la abuela es española, ¿no? O viene de otro lado. Y qué fuerte, porque al escucharlo de otra persona es como, así nos ven, ¿no? O sea, así nos ven. Y además ella, como no estaba en nuestro contexto cultural, pues era como, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué quedaría más? Ajá, qué raro que me tengan que explicar que son mexicanos, pero espérame tantito porque mi apellido es inglés o es tal. Y yo creo que viene de esa misma, como tú dices, necesidad todavía de reconocimiento y de... Sí, la no aceptación. Claro, y no entender de Claro, dónde porque somos. además eso nos va a llevar personalmente y como nación a una serie de tropezones y tropezones, porque hay una incongruencia latente en mi persona, en mi individualidad y en mi colectivo. Y entonces, si lo llevamos a, no es el tema del PRI, el PAN o el PRD gobernando, salvedad que hay unos que tienen más asegúnes que otros. El tema a profundidad tiene que ver con los elementos humanos que componen cada organización deportiva, política, religiosa, es porque hay esta incongruencia, esta desconexión en la aceptación de la identidad, que cuando una persona está completamente integrada, es mucho más fácil que sea íntegra. Y de ahí esto nos lleva a evitar la corrupción, la integridad, quiero decir, a la búsqueda de la excelencia. Porque me llama mucho la atención que hay culturas con las que uno identifica cierto concepto. Es decir, cuando hablamos de excelencia, uno piensa Alemania, Japón, ¿no? Claro. A excelencia, así, excelencia. Pero no lo vinculamos con México, con ningún país de América Latina, ¿no? Entonces, tristemente, corrupción, México. Entonces, tenemos que ir modificando estos conceptos y no quiere decir de ninguna manera que no haya corruptos en Japón, ni tampoco que no haya personas íntegras al 100 en México. Lo que estoy queriendo decir es esto a nivel colectivo muy, muy generalizado y muy extendido. Exacto, y me encanta poderlo empezar a entender así. Y quiero leerte lo que nos están escribiendo porque me da mucho gusto que la gente está interactuando muchísimo. Y dice Geraldine, yo llegué al círculo por Carmen, fue mi ángel. Ah, yo no sabía, Geraldine, eso. Luego me platican esa historia. Andrea dice, lo máximo las dos. Ay, un abracito. Norma, saludos Gracias, a las dos. Gracias, Geraldine. Norma nos manda Gracias, Normita. saluditos.
Andrea, yo necesito regresarme a todas sus clases. Cuando quieras, eres bienvenida, mija. Leslie, hola mi querida Susi, un saludo, Leslie. Gema, qué interesante. Aquí tienes una pregunta, tienes varias, ¿eh? Dice Viridiana, Carmen, ¿y qué crees que es lo que viene a cambiar esta pandemia? Te voy a leer las dos preguntas para que nos vayamos con estas. Los demás son saludos. Sí. Pues podemos ir leyendo. Pero Vivi nos pregunta, Carmen, ¿qué crees que es lo que viene a cambiar esta pandemia? Y Gema pregunta, ¿qué quiere decir en lo colectivo esta pandemia? Que es parecida a la pregunta, ¿eh? ¿Qué quiere decir en lo colectivo esta pandemia social? ¿Qué pide a gritos? ¿Qué es lo que quiere sanar? Me parecen excelentes preguntas y además las dos van como muy de la mano. Si nos vamos, gracias por sus preguntas y por la interacción que hace más interesante la charla. Si nos vamos específicamente a la punta de madeja, quedando en el entendido que una enfermedad, tanto en lo físico como en lo social, es la acumulación de una energía, de una emoción no sanada, no es algo que inicia con ese tema. Sin embargo, la enfermedad empieza en Wuhan, la provincia de Hubei, en China. Esta es una zona relativamente nueva porque fue diseñada como una gran ciudad industrial supermoderna, con rascacielos y bueno, es preciosa Wuhan. Sin embargo, pues sus costumbres de comerse cuánta cosa se mueve, eso ya es de la tradición china de toda la vida. Bueno, en Wuhan, en las colinas de Wuhan, están construyendo una gran área para desechos, o sea, un depósito de basura muy moderna, pero a final de cuentas genera líquidos lixiviados que dañan el manto freático y también contamina con metano y no sé cuántas cosas feas, ¿no? Bueno, entonces la población de Wuhan estuvo pidiéndole al gobierno, por favor no lo pongan aquí, por favor no lo pongan aquí, pero como cualquier otro gobierno, le valió gorro. En diciembre, principios de diciembre, la población de Wuhan se organiza y hace una manifestación muy enérgica, porque, güey, o sea, ya lo están construyendo y habíamos quedado que no, que porque nos va a dañar, etcétera. Y la represión del gobierno chino fue muy violenta, como suele ser. Sin embargo, se supo poco de esta represión en primera, por las características propias de reservación y de poca transparencia del gobierno chino. Sin embargo, fue una represión muy violenta a la población de Wuhan, de cállate, vamos a hacer el basurero y punto. ¿Qué ocasiona esto? A mediados, finales de diciembre, perdón, más o menos el tiempo de incubación, la gente en esta impotencia de no puedo decir, no puedo hacer nada, tengo miedo porque esa cosa nos va a envenenar, etcétera, empiezan los primeros brotes. No es el murciélago, no es el virus creado, es el miedo de la gente, es el miedo de las personas de esa planta nos va a intoxicar, no me puedo expresar porque el gobierno chino me va a macanear y me tiene vigilada. Se juntan dos factores aquí. El miedo, que es lo que más rápidamente baja las defensas como persona y como colectivo, y la memoria colectiva de enfermedad. Entonces se juntan aquí el hambre con las ganas de comer y entonces empieza esta infección y más gente se contagia porque la gente está aterrada. Está aterrada por el gobierno represivo, está aterrada porque la fábrica esa pues ya la hicieron ahí, a ver cuántos empiezan a tener cáncer después, y está aterrada también desde su subconsciente porque me voy a enfermar. Y entonces, ¿por qué surge específicamente en China? Porque es un gobierno altamente represivo. ¿Qué representa que haya sido una enfermedad de las vías respiratorias que no me puedo expresar? Es el chakra de la garganta. No me dejan decir. Y quiero protestar, quiero expresarme. Después se pasa el siguiente punto de contagio muy fuerte fue Corea. Corea es una sociedad altamente competitiva, la que tiene los más altos índices de suicidio juvenil, porque si no cumples ciertas expectativas con tiempos muy específicos, eres una vergüenza para tus padres. Un ejemplo que decía yo en otra conversación es, más o menos cuando te contratan en un trabajo te dan un periodo mínimo para que tú demuestres haber aportado algo nuevo a ese puesto al que fuiste contratada. No para que continúes, ¿qué algo nuevo aportaste al puesto para el que te contraté si no estás fired, si no shame on you? Entonces imagínate si a mí me contrataron para telefonista.
y en 4 meses yo no le estoy presentando a mi patrón un diagrama de flujo que indica cómo eficientar las llamadas, para eso te contraté, para eso querías la chamba. Entonces, ante esta presión social, surge también la enfermedad. Por una razón similar pero diferente, pero es lo mismo. Y entonces ahí viene el contagiadero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está reflejando la enfermedad? La impotencia de toda la humanidad ante un sistema socioeconómico que es el capitalismo, que ya no da para más, que se ha fregado en 700 años el medio ambiente, que ha extinguido más especies que nunca antes en la historia. Es decir, aquí lo que está compartido es la imposibilidad de expresar mi aportación, mi crítica, mi juicio, mi sugerencia para un sistema que nos engloba. Nunca la humanidad había tenido tanta posibilidad como ahora de producir alimentos para toda la humanidad y nunca antes había habido tal desigualdad. La riqueza de la población se concentra en un 1% de los 7,000 millones de personas que somos. Más de la mitad de la población del planeta, según cifras de la ONU, vive en un índice de pobreza extrema. La pobreza extrema está catalogada por 4 o 5 carencias. Cuando juntas más de 2 de estas, ya estás en el hoyo. Carencia alimentaria, carencia de servicios de luz, de agua, etcétera, carencia educativa y carencia de derechos. Si tienes más de estas, estás en el hoyo, como te digo, y hay más de la mitad de la población que tiene más de 2 o 3 o las 4. Entonces, ¿cómo la tecnología, la ciencia y los derechos humanos que han llegado a un pico han generado esta desigualdad? Se nos han quedado atrás la mayoría de la población, por eso la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que viene a sanar? ¿O qué es lo que el síntoma, la manifestación? Es urgente que cambie, que se escuche a las mayorías. Y como se han visto en tantos posts, ¿qué nos vino a igualar? Porque aquí no importa rico o pobre, o sea, aquí nos vino a igualar. Vino a darle un espacio a la tierra para expresar la grandiosidad que tiene ella para autosanarse. Pero también esa es la lección para nosotros. Si reconocemos que somos uno con la naturaleza, y la naturaleza lo único que te dice es renace, renuévate, adáptate, modifícate, y yo reconozco que soy parte de la naturaleza, yo también tengo esa capacidad de sanarme, regenerarme, reinventarme y adaptarme, o perecer. También es una decisión. Yo sé que suena muy fácil, quien está ahorita aquí hablando frente, y es muy diferente la circunstancia de quienes tienen en este momento un entorno muy adverso, pero empezaría a cambiar su entorno si van hacia adentro. Yo sé que puede estar personas viviendo reales carencias alimentarias, la violencia contra las mujeres que se disparó muchísimo y contra los niños en este tiempo, pero si algo podemos hacer incluso desde la indefensión contra el sistema, es ir hacia adentro y reconocer mi fuerza y mi poder, y que hay un lugar ahí que nadie puede tocar y que es la fuente de mi salud en todas las áreas. Entonces, a la pregunta de Viri y a la pregunta de Gema, lo que viene a sanar es la capacidad de regenerarme, de reinventarme, de adaptarme, a despertar la rebeldía contra la injusticia, a despertar, a recordarnos la colectividad, que somos uno como especie y que somos uno con Gaia, con el planeta. Dejar de vernos como si la Tierra fuera una maqueta y nosotros los monitos. Somos parte con ella. Es un grave error seguir diciendo que los humanos somos la plaga del planeta y que si fuimos traídos, puestos, impuestos, porque la Tierra solita va sin los hombres, nomás llega el hombre. No, no es verdad, somos parte de ella. Y viene entonces a recordarnos esta posibilidad de sanar nosotros, de sanarnos nosotros y de recuperarnos, porque simplemente al habernos retraído estos 2 meses, al menos en México es lo que llevamos, más o menos, de estar en casa,
y volteas y la naturaleza está ella, pero floreciente. Lo que te está diciendo es no tengas miedo, conéctate conmigo, ve cómo yo puedo. Es la invitación a capacita, el quédate en casa no es encerrado, es quédate en casa y reconecta, despierta tu ser para que vuelvas a tener este puente conmigo. Y si uno se asoma y ve los pajaritos felices, toda la naturaleza y los animalitos en las ciudades y todo eso, esa es la lección. Esa es la invitación de mírame. Si de veras te reconoces como parte mía, parte integral conmigo, con la madre naturaleza, esa es la invitación. No te tienes que enfermar. La enfermedad existe si la permites. Existe cuando bajas tu sistema inmunológico. Por supuesto, hay muchas personas a las que les llega tarde la información y entonces ya deciden dejar este lugar y trascender. Y lo que deberíamos hacer, yo sé que es doloroso para muchos porque no nos han enseñado a despedirnos y a desapegarnos. Nos han insistido mucho en el obtener, en el conseguir, en el demostrar, en el de ganar, pero no hemos atendido que también el despedir, despegarnos, cerrar, es también crecer. Entonces nos hemos instalado mucho en el dolor y en la pérdida, pero insisto, es algo muy pisciano. También es algo muy de esta era que está yéndose. Es muy difícil y poco probable encontrar que una persona, digo, no que haga fiesta, pero que serenamente acepte la partida de un amigo o de un ser querido, porque culturalmente, universalmente, no es algo en lo que hemos trabajado y también esa es una de las muchas lecciones que viene a dar esta pandemia, puede ser otra. Honrar profundamente a quien se va, pero no desde el llorar, la culpa, la pena, el dolor, la tristeza, porque esos son energías de la era que se está despidiendo. Totalmente, y eso sí, sí estoy de acuerdo contigo porque sé que para muchos suena crudo, ¿no? O sea, suena crudo saber que el alma está, que hay almas que incluso a nivel álmico decidieron ya no vivir esta parte, ¿no? Y entender eso que tú acabas de decir del desapego es bien interesante porque hace un tiempo escuchaba un escrito, más bien leía un escrito donde este famoso doctor Weiner murió de cáncer, ¿no? Hablando todo el tiempo sobre esto. Entonces, para mucha gente era un shock. Pero él en esta carta, ya antes de morir, decía, no crean que no aprendí mi lección y que entonces todo lo que yo les he enseñado sobre la salud perfecta, sobre el poder de los pensamientos, no aplico en mí. Es Él falso. dice, yo aprendí a aprender de esto a los 50 años. Yo ya traía una historia, yo ya traía mucho por limpiar y yo a los 50 empecé a sanar. Entonces, simplemente sí liberé porque decidí dejar todo eso en mi cuerpo y mi alma se va a ir libre. Pasé la prueba porque ya no pude liberarlo de mi cuerpo, pero se va a quedar en ese cuerpo físico que abandono, pero ya todas esas historias dolorosas que representan el cáncer ya no se van conmigo. Para mí fue una de las cosas que más me ha dado así, porque sí, porque cuando la mente causaba mucho, como alguien, se puede entender que el cáncer es rencor y de gente que no ha trabajado, pero decías, un ser como él, que escribió tantas cosas tan divinas sobre regresar al ser, sobre soltar. Tan inspiradoras, y que entonces, como dice la gente, ¿no? Le ganó no le ganó la batalla. Y él dejar estas palabras de, no todo lo que ven es lo que parece. Yo decidí que si ya no iba a poder en esta vida limpiarlo así, ok, solo es una transición. Si se tiene que quedar en este cuerpo físico para que ahí se queden todas esas memorias celulares y yo me voy libre, entonces entender que cada alma tiene su decisión, ¿no? Y que también creo que es parte de ese sufrimiento porque mucha gente me comparte eso, ¿no? Pero es una forma muy traumática, ¿no? Y solo y todo, y es como, pero como dices, a lo mejor el alma no alcanzó a hacer esa transformación y bueno, pues ya no me preparé, ¿no? Ya no me preparé para brincar a la nueva era y hasta aquí mi forma, mi estructura, tanto mental como de ADN y todo, llega, ¿no? Entonces, creo que también es eso. Aceptar y reconocer que no somos este cuerpo.
Claro, y tú acabas de decir algo bien importante. Alguien me preguntaba y yo le decía, yo como Susi en lo personal, decía, con todo lo que he enseñado, aún así creo que todavía tengo que crecer mucho en mi preparación para trascender, porque yo admiro personas que he platicado y que se sienten, o sea, lo dicen abiertamente, ¿no? Me siento preparado, entonces creo que para mí ha sido como, entiendo el concepto, pero no siento que he integrado por completo decir de verdad estoy preparadísima o me siento preparadísima para que partan gente muy cercana, pero creo que es una lección que estamos viviendo todos porque es obsoleto la manera en que vivimos todavía la muerte como humanidad, la tragedia en la que caemos, ¿no? Entonces creo que lo que dices, Carmen, es muy real de que todavía hasta eso estamos aprendiendo a verlo, no quiere, como tú dices, no quiere decir que no nos va a doler, que no vas a extrañar, pero hay densidades, ¿no? Hay lugares muy espirituales donde las despedidas son tan hermosas. He tenido la oportunidad, no es algo, aclaro, que sea mi parte favorita, pero la vida me ha puesto, yo creo que por lo mismo, para que yo sane esa parte, he dirigido en algunas ocasiones breves por personas cercanas ceremonias de despedida. Y es algo tan diferente porque normalmente las he hecho, ya tiene unos años, cuando vienen de los velorios, es lo último que se hace, ¿no? Entonces yo cambio un poquito las reglas del juego, no lleva a nadie negro, y entonces solo saber, o sea, veo cómo esa gente que llega, porque en una ocasión era alguien muy joven, quien había muerto era la mamá, y verlas cómo llegaron en un trauma, y solo por el tipo de ceremonia, el tipo de conceptos que se hablaron, todo lo en la playa, ver cómo se les iluminaba el rostro a todos, cómo se conectaban, cómo se le despedía a la persona desde un lugar tan hermoso. Entonces, para mí han sido lecciones de, ok, o sea, no quiere decir que ella no va a tener que vivir un duelo, ni toda la gente que estuvo ahí, pero sé que mucha paz se conectó cuando salieron de ese contexto, incluso de esa forma de despedir a las personas en las que estamos acostumbradas, y que para mucha gente se acercaba y las veces que lo he hecho es como, wow, gracias, porque es un regalo para nosotros, es un regalo para el que parte, y que de verdad quien pareciera que no podía parar de llorar desconsolado y que se quería aventar al piso de la tragedia, ¿cómo logra entonar un mantra en una conexión tan hermosa? ¿Cómo logra decir unas palabras y vivirlo de otra forma? Entonces creo que parte de eso pues también es esa vulnerabilidad de entender que aunque nos dé miedo y aunque no queramos, está, ¿no? Esa fragilidad de que tenemos que entender el designio del alma, nos duela o no, y que cada vez tiene que ser, creo que, menos trágico. Este tipo de apreciación hay que cambiar, porque ese dolor con el que vivimos las partidas de nuestros seres queridos, estas expresiones, como decíamos, el dolor de el pan con el sudor de mi frente, etcétera, son aprendidas, no son genéticas, no vienen inherentes al ser humano, son aprendidas, por lo tanto se pueden desaprender, pero es el tipo de conocimientos que confundimos con mi identidad. Es decir, si yo no expreso dolor, tristeza, pena, agobio, y cada año recuerdo y mis palabras son de dolor y me puedo mover otra vez al lugar, entonces no estoy siendo buena hija o buena hermana, o sea, quien haya Honrando perdido. la memoria, ¿no? Suena como muy, muy crash para la educación que hemos recibido, suena como traicionar mi identidad y sobre todo si se vincula ahí con temas religiosos, se vuelve muy, muy complicado, casi, ¿cómo se llama? Cuando es en contra de la iglesia, ¿cómo se dice? Herejes. Oh, herético. Casi es una herejía que le pidas a una persona así, pero es parte también de los aprendizajes, reconocer que no soy este cuerpo. Y si este cuerpo decide irse, lo único lo agradezco, porque entonces estoy trascendiendo, el alma no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene cuerpo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Ahí va a leer aquí lo que están poniendo. Y además lo que tú decías, que es muy pisciano la manera en que se está moviendo, ¿no? Desde una tragedia, pero podemos ver lo simbólico como que Piscis hizo su gracias, ¿no? O sea, se despide
con esta pandemia trágica, donde se hace esta depuración de quién se queda ahí con Piscis a sufrir y quién brinca, ¿no? Sí, ya, lo siento, Piscis, pero no, ya no va por ahí, ¿no? Aquí nos Y dice... es una prueba durísima, es una prueba muy fuerte. Sí, sí, porque suena como tú dices, simple, pero ya a la hora de que lo estamos enfrentando, esta filosofía, pues de verdad se tiene que integrar. Aquí dice Cris, muy interesante. Andrea dice, wow. Gemma dice, súper bien explicado y analizado, pero sobre todo explicado con tanto detalle. Otra práctica ahora de la despedida o la muerte, por favor. Sí, Susi, eso me Interesante. interesa también. Dice Ana Lucía, qué explicación tan bella. Eva Lechuga, me encanta cómo exponen la enfermedad y la muerte. Gracias, qué bello. René, Miss Carmen es lo máximo. Sí, totalmente. Ney Torres, René, muchas gracias, mijo. Ney Torres, nuestras historias tienen mucho que ver. Entre más tempranos empezamos a aprender, podemos sanar nuestra materia. Así es, así es. Y yo creo que eso es importante, ¿no? El que decidamos aprender, que dejemos de estar en automático, que eso es parte de, o sea, para mí fue interesantísimo cuando pasaba y también pasé por la parte de la culpa porque hasta lo empecé a leer, ¿no? No sientas culpa si tú estás en paz con lo que está pasando. Porque yo pensaba en algo tan simple, yo le decía a mi esposo, imagínate, hay gente que en su vida ha podido estar 3 semanas con sus hijos en casa. O sea, en su vida, porque lo máximo que pueden tener de vacaciones son 15 días, ¿no? Entonces le dije, imagínate cómo lo está viviendo alguien que dice, no hay prisa, no hay un jefe marcándome, no tengo que subir y bajar, me puedo quedar y decidir hacer lo que quiera. Y mucha gente se enloqueció por eso, por esa libertad de, puedes hacer lo que quieras, puedes dormir, puedes hacer ejercicio, puedes no hacer, puedes leer. Entonces yo lo veía como ese gran regalo, pero también como apagar ese switch, que eso fue lo que perdió a muchos. Ese robotizar de vivo para ir a trabajar y regreso y luego para el fin de semana y de pronto me dices que no puedo vivir para todo lo que es evasión y robotizado y que ahora sí me tengo que sentar en mi casita con mi realidad, porque si la estás pasando mal es porque entonces tu realidad no estaba muy arreglada. Si para ti lo peor que te puede pasar es quedarte con tu esposo o tu esposa o con tus hijos, En tu para casa. mí sería como, a ver, me dicen que me aísle y con la gente con la que es más cercana a mí, o sea, no es que estemos brincando. Además hay un temor muy grande, un temor muy grande a estos espacios, a estos momentos que necesariamente te invitan a conectar en lo profundo contigo y con las personas. Y claro, hay un miedo porque muchos no lo han hecho nunca o lo han hecho muy superficialmente o como el meme de ese bebé, ¿no? Ya voy a estudiar mi yo interior y yo, no, mejor no, está muy cañón por la otra pandemia. Entonces, sí, la posibilidad insisto, el quédate en casa es una invitación a que conectes contigo. Una de las imágenes que más recuerdo, así como tú recuerdas el pasaje del doctor Dreyer, lo que una vez tú dijiste en una meditación me encantó, es ¿cómo empiezo esta sanación, esta conexión conmigo? Bueno, ve a tu memoria, a tu archivo muerto y saca algún momento de tu niña, de tu yo niña, un niño, que necesito consuelo. Imagínate en algún punto cuando te caíste de la resbaladilla, la mis te regañó, tu mamá te cachó no haciendo la, no sé, en algún momento que te sientas angustiada o asustada y ve con tu yo adulta hoy a consolar a esa niña. Porque a veces conceptos como medita y la niña interior, el niño interior suenan como, o sea, así con ese ejercicio tan simple. Ubica un recuerdo tuyo que haya sido doloroso, muy o poquito, o simplemente en un momento de tu infancia, y ve con tu yo hoy a consolarla, a darle cariño, protección, seguridad, certeza. Es tan reparador, es tan grato, es tan pleno. Y so yo voy tomando un momento, ya no te digo diario, uno a la semana. Hombre, voy a ir haciendo todo ese Lysol que he hecho afuera, me lo estoy echando adentro y mira, voy a salir muy fortalecida para lo que viene. Pero pues no falta información,
falta Ganas. la intención, las ganas, sí. Hoy no podemos decir que lo que nos falta sea tiempo, lo que nos falta decisiones. Exacto, y eso es que realmente perdamos y que enfrentemos lo que es, ¿no? Porque ya lo había dicho yo en otros live cuando empezó esto, era, o sea, si tienes miedo de quedarte donde estás o con quien estás, entonces enfrenta qué es eso que entonces nada más es evasivo, porque si de verdad es insoportable convivir con mi mamá o es insoportable sobrellevar a mis hijos sin que haya alguien que me ayude, ok, ahí hay una chamba bien grande, ¿no? Y en vez de sentir esa parte para mí de qué regalo, porque al final es hasta eso. Mucha gente también cuando está en terapia ahorita de último momento de me quedé sin trabajo, y yo les digo, felicidades, te sacaron de lo robotizado y te están mandando así o sí, ¿qué puedes aportar tú? O sea, de verdad tú era lo más placentero en tu vida, todo el día ir a un horario y estar ahí, o sea, pero es como ese miedito, esa resistencia a lo que esto me da. Y para mí, para cerrar, porque podríamos estar aquí horas escuchándote, es un deleite. ¿Qué crees tú? Porque creo que es eso, ¿no? Gracias. Estamos en la era de la información y para eso es. Mucha gente dice es que las redes sociales, y yo creo que parte del plan divino es que sea la era de la información, porque gracias a esa información ya no es tan fácil que haya estos planes de ocultártelo. Aunque lo descarguen, alcanzaste a verlo, aunque lo censuren, más se vuelve como el tráfico de esa información. Entonces, hoy, quien quiere saber, puede tener la información. Pero algo que yo he notado de mucha gente, y no solo en México, sino en muchos lugares, es que esto que nos explicaste, que me parece súper enriquecedor sobre nuestro país, sobre de dónde viene, ¿no? Sobre esta tendencia a, pues sí, a agacharnos, a quedarnos ahí. Yo recuerdo que alguna vez nos contaste y se me quedó muy grabado de por qué caminamos por el medio de la banqueta y lo seguimos haciendo, ¿no? Los mexicanos. Y eso al día de hoy, cuando alguien camina por el medio de la banqueta conmigo, es, tú sabes por qué caminamos por el medio de la banqueta, porque son cosas de nuestra historia que desconocemos. Entonces, mi pregunta final sería, ¿tú cómo crees que beneficiaría a las personas que se regresen, no a clavarse, sino a entender su historia, a entender la historia del lugar donde viven y del lugar donde nacieron, porque ahí te influencian las dos, ¿no? O sea, ¿qué crees que aporta si yo digo, a ver, pues quiero entender por qué nos comportamos o qué pasó, ¿no? ¿De qué venimos arrastrando? Es como cuando entiendes el árbol genealógico, que es, claro, pues cómo no voy a tener miedo a emprender si resulta que todos mis ancestros han sido agricultores, tenían patrones, pues claro que a mí, que estoy siendo la primera de la línea, que quiere decir quiero hacerlo diferente, pues lo puedo hacer, pero tengo que entender. Entonces, hablando desde tu punto de historiadora, ¿qué crees que le invitarías a la gente y qué crees que beneficie que se vayan a entender su historia y no lo dejen como la materia de las clases que me tenía que aprender fechas y que estaba súper aburrida, ¿no? Híjole, es complicado porque como te decía, la historia en general como materia en las escuelas solamente se enseña hasta prepa y generalmente mal, aburrida. En los primeros años que te enseñan historia, la gente ya queda vacunada contra ella, porque son nombres, fechas y lugares de gente que ni de tu familia fue, y yo como que, ¿por qué me lo tengo que aprender? Es algo complicado. Entonces, y por otro lado, tú hablabas del árbol genealógico. En el mismo sentido que uno estudia tu árbol genealógico para entender patrones, tendencias, etcétera, el entender o analizar la historia de un país equivaldría a estudiar la tierra sobre la que creció ese árbol, para que tengamos un poquito de referencia. Me Entonces, encanta. lo que es importante, si hay alguien que quiere de verdad adentrarse para sanar patrones, reconciliar linaje, etcétera, y que eso ya de entrada pone un filtro importante porque no toda la gente está en esa línea y es respetable, pero quien está en este proceso y de verdad quiere echarse este clavado o ya lleva un caminito avanzado en el análisis de sus linajes y de sus patrones, sí tendría que echar con este mismo ojo crítico un análisis a esta tierra y a este abono que le dio el sustento a su árbol genealógico. Entonces, quien ya ha empezado un caminito espiritual haciendo este análisis de tu árbol y de la biodescodificación y de cualquier otra herramienta que hayas integrado, la astrología, etcétera, con ese mismo ojo debes analizar
los pasajes de la historia, algunos personajes que fueron significativos y de manera pidiéndole a los ángeles del conocimiento, vas a entender esta conexión, vas a entender estas pistas personales y la conexión que tiene con la historia de la nación. Además, tú sabes que energéticamente la latencia del hemisferio oriental hacia el hemisferio occidental es un proceso que lleva ya algunos años y que ahora nos toca a nosotros de este lado llegar energéticamente a la Tierra. Entonces es de vital importancia porque uno de los lugares etéricos con mayor fuerza es justamente México. Entonces México tiene muchos puntos energéticos fundamentales que necesitan ser reactivados y estos se reactivan por naturaleza propia porque tienen esta vibración, esta carga, pero también van a necesitar muchísima luz de seres conscientes que han empezado a hacer este trabajo, pero ese trabajo quedará inconcluso si solamente lo remito a mi ser y a mi árbol, si no lo extiendo un poco más hacia el estudio. Y no tiene que ser aburrido. Hay muchos blogs, muchos videos, muchos libros que uno puede agarrarse una paginita. Yo ya me estoy casi animando a hacer capsulitas pequeñitas de algunos temas Por de favor, historia, sí. porque tengo muchos exalumnos que en algo se quedan. Pero así como yo, bueno, hay mucha gente, no, bueno, no mucha, pero hay mucha gente que escribe y que hace blogs y que hace pequeñas capsulitas y eso lo puedes tomar e irlo integrando y por supuesto que vas a encontrar resonancia en cómo tiene que ver con alguna manera de ser tuya o del vecino o de esta comunidad y te va a servir esta información para tu evolución. Es necesario el estudio de la historia nacional como parte de una materia para la evolución consciente. Claro, y eso nos va a ayudar también a no caer en muchos errores, como tú dices, en nuestra vida personal, que de ahí parten. Hace un tiempo estaba estudiando decodificación de alimentos y para mí era muy interesante descubrir, por ejemplo, que decían, a ver, esto y esto y esto es lo que se comía en la revolución. Chécate cuándo te dan ganas de comer eso, porque estaban hablando de una biodecodificación en el caso de alguien que nació en México. O sea, que puede ser algo súper simple como se me antoja una quesadillita, o se hablaban mucho de los sopes, hablaban mucho de ciertas comidas, que era como eso, o esto es muy nostálgico, ¿no? El mezcal, o sea, cosas que decían, piensa en el contexto de cuando estaban todos unidos, después de pérdidas, después de la guerra, y tomaban mezcal y tequila. ¿Y qué biodecodificación trae hoy cuando tú tomas esta bebida? Entonces, pareciera que tiene que ver, pero sí, porque entonces no voy a estudiar la biodecodificación de la comida tailandesa, porque no es la memoria, y además fue para mí interesante darme cuenta de cositas como, hasta empezar como a indagar, oye mamá, a mi abuelita le gustaba esto, o qué sabes de tu abuelita, porque había antojos y cosas que era como, pues no me quedan claros, pero esto me hace ver que tienen que ver, ¿no? Y estoy hablando históricamente porque mucho de lo que estaba estudiando yo ahí era el contexto de la revolución. O sea, los alimentos y o sea, como preguntarme, pues, ¿qué pasaba, no? Y realmente qué se comía y qué se refería. Entonces, esto de entender la historia creo que es importantísimo para todos y para que realmente tampoco caigamos en estas pues más bien incongruencias, como tú decías, que es lo que nos harían totalmente, pues, ser más honestos con nosotros, con el mundo. Yo justamente lo veía cuando gente nos juzga, porque es un juicio el que se hace, por ejemplo, a los ahumadores, ¿no? Y más cuando hay una religión. Entonces digo, pero ¿por qué relacionan algo de donde venimos con faltarle a una divinidad? Pero es porque ni siquiera te detienes a darte cuenta de lo que estás filtrando, ¿no? O, por ejemplo, para mí, cuando he ido a la Basílica de Guadalupe y mexicanos grabando y tomándose fotos como si fuera algo totalmente turístico, ver a los danzantes, a los jugadores. Y entonces es como decir, o sea, no conocemos nada, porque ¿por qué te consideras un turista ante algo que es lo que se hacía
antes de que llegara esto. Y no estoy metiéndome en un tema de pelearte, porque tú puedes ir con toda la devoción a saludar a la Virgen de Guadalupe, pero ¿en qué momento no reconoces que esos danzantes que le están danzando y que están ahí sahumando, no, es como, ay, mira, qué curiosos? Y como que no nos preguntamos. Yo veo mucha gente que no se pregunta, o hasta cuando se trata de sahumar es como, oye, Susi, pero no vayas a sahumar porque fíjate que ellos no creen en eso y no queremos entrar en temas. Entonces es como, para mí ha sido muy interesante, como mexicanos por lo menos, hasta empezar a rechazar algo que no está mezclado. O sea, ¿por qué? Porque para mí es como, de aquí soy y lo mejor que me pasa es poder volver a honrar, ¿no? Y poder saber más de cómo se hacía y qué plantas se usaban. Entonces, Claro, tiene que ver justo con lo que iniciamos esta conversación, con el no me identifico, no acepto esa parte, porque yo puedo efectivamente desconocer una danza que se hace en X pueblito de Guerrero en Semana Santa y yo puedo genuinamente admirarme. Muy sutil el filtro de verlo como un turista, como algo ajeno a mí, o con los ojos curiosos de me reconozco en esa práctica. claro, decir, exacto, a lo mejor no lo sé, pero wow, quisiera entenderlo, qué padre, ¿no? Qué emoción saber que esto pasa aquí en una parte de mi país, a decir, qué curiosos estos danzantes, ¿no? Como alguien externo. Aquí te dicen, Carmen, sí, haz tus cápsulas, hazlas. Yo también voto porque es una manera divertida, interesante, tienes todo, creo que tienes un don y es el don de que la atención esté y eso no lo tiene cualquiera. Entonces, creo que sí es algo que aportaría muchísimo. Dime cuántos maestros, y de verdad, los que nos están viendo, cuántos maestros conocen que la gente pasando los años digan, quiero volver a estar en tus clases. O sea, Carmen, es Sí, conversación. es un honor que lo agradezco. Carmen, Gracias. en nuestras conversaciones de amigas, es parte de la conversación, ¿saben? De, ay, ¿se imaginan regresar a una clase de la Miss Carmen? Estaría padrísimo. Entonces, yo creo que también sería divino para la gente que no tuvo la oportunidad de vivirlo en clases, que no tuvo la oportunidad de que le explicaran la historia con el punto crítico, y cuando digo crítico es desde el análisis, desde diferentes puntos de entender la historia, y creo que te ayudaría también a ser muy empático porque entiendes que no hay buenos y malos, que eso es algo que yo aprendí mucho de ella, ¿no? Solo son sucesos pasando, ¿no? Es los malos que vinieron, o sea, qué contexto emocional estaba pasando, histórico, ¿por qué? Pero como tú dices, tal vez por maestros que nos enseñaron desde el, sí, rápido, abran su página, apréndanse las fechas, a muchos filtraron que la historia qué aburrida, ¿no? Entonces, yo voto porque sí hagas tu podcast de historia, y más porque el día de hoy, cuando pasa algo histórico, que lo bueno es que ahora la tengo cerca, pero en otros momentos de mi vida yo decía, ¿qué dirá Carmen de esto? ¿No? ¿O qué está pasando esto? Me encantaría estar en clase con Carmen porque seguro se va a explayar y que todavía es un punto de referencia importante para muchos de nosotros. Aquí dice Denise, ya muero por ver tus cápsulas. Gracias por tanto, Miss Carmen. Dice Isabel Rivas, Gracias, Carmen, Denise. Susi, un placer escucharlas. Carmen, por favor, haz tus cápsulas. Hace falta entender la historia desde Sí, tu ya me punto voy de a vista animar. y de alguien como tú. Dame Herrera, súper sí, Gracias. estarían increíbles tus cápsulas y haz clases por Zoom. Denise, ya muero por ver tus cápsulas. Gracias por tanto, Miss Carmen. Y Andrea, totalmente tienes un don. Ya, o sea, Muchísimas gracias. ya ni lo Muchas pienses. gracias por la oportunidad. Sí, Ya yo creo después, que este verano ahora sí ya me voy a ya, aplicar. o sea, sembrada la semilla para empezar a hacer tus cápsulas. Sí, yo Y yo creo que sí ya. feliz de que podamos hacer más apariciones en otros temas, así que Cuando quieras. Sí. escríbanos qué les gustaría que platique con Carmen, porque es un agasajo. Pueden tener su cafecito a la mano, su tecito y disfrutar. Y de verdad que muchas gracias por esta aportación, por tu forma tan peculiar, sin miedo de decir las cosas y de transmitirlas. Y pues un beso a todos. Gracias, Gemma. Gracias, Andrea, May, todos los que nos están viendo. Muchísimas Muchas gracias gracias, por vernos gracias. acompañados una hora, que nos podríamos seguir más.
bueno, un poquito más de 1 hora, pero estuvo riquísimo. Así que, Carmen, Gracias, Susi. Gracias. Y yo me comprometo a anunciarles cuando Carmen me diga, ya está mi primer cápsula. Capsulita. Aquí está. Okay. Así que ahí sí, se los comprometida. dejo. Y pues muchas gracias. Un placer, un placer. Muchas gracias, Susi. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Nos vemos. Bye.